Isabel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Bueno, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Igualmente, la felicidad me la habéis dado vosotros por poder salir un poquito de este encierro. Bueno, pues Isabel, es un placer tenerte aquí en este momento bueno, en el que nos estamos reencontrando todos de otra manera, pero dando valor a todo el elenco de grandísimos profesionales con los que contamos. Y estoy especialmente ilusionada por contar contigo esta tarde, Isabel. Tú lo sabes que para mí también es un placer. Bueno, Isabel Miralles es autora de BUBOC. Ella escribió Metagestión, el libro de Metagestión para hacer realidad tus sueños, un magnífico libro, pero sobre todo es una grandísima profesional a la que quiero preguntar directamente que se presente y que nos cuente cómo desarrolla su actividad profesional. Isabel, cuéntanos. Sí, por si hay alguien ahí detrás que no me conoce, pues sencillamente presentarme como que soy una mujer de 52 años, madre de 2 hijos de 24 y 21 años recientemente cumplidos. Soy de Jaén, por mi acento habréis notado que soy andaluza. Y bueno, por titulación soy química, dicen los papeles, pero por vocación soy gestora desde hace más de 20 años, que he trabajado con el mundo de la empresa y de las organizaciones, desde los sistemas de calidad, gestionando proyectos, equipos, personas. Y desde hace 3 años es desde que yo decidí que era metagestora y trabajo con la empresa acompañándolos en los procesos de cambio, pues para hacer realidad sus sueños. O sea, que qué mejor que en este momento contar contigo y charlar contigo, porque, no, como dice la charla, cambio o tsunami, no sé dónde nos estamos encontrando en este momento, pero antes de meternos de lleno en esta charla, me gustaría que nos contases qué es la metagestión, Isabel, porque creo que nos va a ayudar a entender luego todo lo que nos vas a contar. ¿Qué es la metagestión? Pues mira, lo primero sí decir para los que nos escuchan que metagestión es un término inventado por mí, con lo cual que no se preocupen si dicen, oh Dios, no lo he oído nunca, ¿no? Que muchas veces me dicen. Bueno, pues un término inventado por mí y además inventado detrás de un proceso de mi propia reinvención como profesional. Y ese proceso de reinventarme surge precisamente tras un tsunami. Por eso quería aprovechar un momento dentro de este gran tsunami llamado coronavirus, para contar mi propia experiencia de reinventarme tras un tsunami y cómo surge así Metagestión. Quizás así podamos entender muchísimo mejor todos los conceptos y todas las claves que nos aporta. Para contar muy rápidamente, me gustaría trasladaros a, a, a una película que habla precisamente de que es un tsunami, que fue el tsunami de Indonesia de 2004, en la Sí, película fue de Bayona, de lo tremendo. imposible. Fue tremenda y cuando ves esa película hay una escena al inicio de la película que nos sitúa perfectamente y que hoy nos vamos a sentir muy identificados con esa primera escena. Esa familia americana que se va de vacaciones a Indonesia y está en un hotel de lujo y de pronto en un día luminoso, en un día soleado, están con los niños en la piscina disfrutando pues, de esas vacaciones y de su vida llena de confort y de comodidades, cuando de pronto oyen un ruido terrible a lo lejos y se quedan primero paralizados porque no saben de qué viene ese ruido y después de pronto ya ven esa ola inmensa que se acerca, el padre está con los niños en la piscina, el mayor ha salido por un balón, la madre está cogiendo un libro y en ese momento se quedan todos paralizados y llega la gran ola y lo arrasa sin tiempo a reaccionar, sin tiempo a poder coger de la mano a ese niño o poder llamar al mayor. Y en ese momento, cuando la película tiene unos minutos tremendos, que es cuando el agua sucia, lleno de troncos, llenos de cuerpos rodando, y la cámara persigue a esa mujer que lucha contra viento y marea para salir a flote, para conseguir respirar y conseguir Sí, que es salir angustioso. a la superficie, te lleva a esa angustia. Y en un momento determinado, esa mujer sale a la superficie, siente el alivio de conseguir oxígeno, de decir, estoy viva,
y se agarra a un árbol y en ese momento se le ve en la cara como de decir, he sobrevivido, ¿no? Ese momento de felicidad de decir, lo he conseguido. Pero inmediatamente abre los ojos y ve lo que hay a su alrededor. Y hay desolación. Ella se da cuenta que nada de lo que ve se lo esperaba, que no se parece en nada a lo que acababa hacía unos minutos de ver. Y entonces empieza a llorar. Un llanto tremendo, un llanto de rabia, de tristeza, de impotencia, de desesperación por el hecho de estar viva, porque en ese escenario nuevo no se siente identificada, ¿no? Y sigue agarrado a ese árbol, sigue inmóvil. Y en ese momento oye una voz a lo lejos, que es un niño, que ella rápidamente lo identifica con su hijo y que la llama. Y en ese momento su cara se transforma, se da que tiene un par viviendo y entonces se lanza, se suelta de ese árbol que la tenía paralizada y empieza a nadar encontrándose árboles, cuerpos muertos, todo eso que le parecían obstáculos al principio van siendo como salvavidas que le van ayudando a avanzar para llegar a encontrar ese para qué. Y a partir de ese para qué empieza a pensar que quizás los otros hijos y que quizás su marido puedan estar vivos, y a partir de ahí ya no sigo porque hago un spoiler de la película, pero realmente es cuando encuentra la verdadera razón para la que seguir luchando en ese desolador escenario en el que lo que te da ganas es de decir, me hundo y desaparezco de aquí. Por eso, en un momento de mi vida, cuando a mí me viene un tsunami que a mí me viene con 2 olas, la primera te queda en el paro y la segunda te viene un cáncer de mama, en ese momento cuando estoy agarrada a ese palo, diciendo esto por qué me pasa por este momento, entonces me di cuenta y me acuerdo de esta película y digo, si yo encuentro mi verdadero para qué, entonces realmente es cuando me van a salir toda esa fortaleza y toda esa energía para pasar todo este camino, que será duro, que será difícil, que será doloroso, pero al final voy a llegar a conseguir mi propósito. Y ahí donde a la palabra maravillosa con la que yo había trabajado durante 20 años, que es gestión, es cuando le pongo delante la palabra meta, que para mí es ese para qué de todo lo que hacemos. La gestión es encontrar un para qué a todo lo que hacemos para que nos impulse, no hay nada ya que nos frene a hacer realidad nuestros sueños. Eso es un poco como la esencia, ¿no?, de la metagestión, Eso es la pero esencia. cuando lo pones en práctica, ¿cuál es un poco los puntos fundamentales, ¿no? Cuando te enfrentas a un equipo o a una organización y quieres poner en práctica tu metagestión, ¿cuáles son las claves para que los que no lo conocen entiendan un poco ese vuelco que le has dado a la idea de una gestión con organizaciones, ¿no? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde están las claves de esa nueva, llamémoslo, gestión? Sí, ahí es donde surge lo que yo llamo un nuevo paradigma de la gestión, porque lo mismo que te encuentras en un escenario desolado donde nada se parece, yo me doy cuenta en un momento determinado que el mundo de las organizaciones está cambiando, que nada es lo que parece y que nos tenemos que adaptar a ese cambio, un proceso de cambio, un proceso de adaptación. Y entonces la metagestión lo que nos viene a dar son las claves, los elementos fundamentales para abordar ese proceso de cambio y de transformación hacia eso nuevo que en un proceso de cambio habitual es una adaptación y en un tsunami es una reinvención. Te tienes que reinventar. Y la clave está primero en entender que el eje fundamental de todo este proceso de cambio son las personas. Somos nosotros los protagonistas de ese cambio. Lo que hacemos va a repercutir fundamentalmente en poder conseguir ese cambio. Y lo segundo es que el cambio no es algo puntual, sino que tiene que ser una actitud permanente en todas las personas de esa organización, o en todas esas personas que quieren abordar ese proceso de cambio. Entender que a pesar de que el movimiento te genera un poco de mareo, incertidumbre, de desasosiego, al final vivimos en una era del cambio y el tsunami este que nos está pasando, lo que no ha venido a decírnoslo de manera radical y de manera frontal, es decir, el cambio tiene que formar parte de vuestras vidas y es el primer momento en el que tenemos que partir. Es decir, no se trata de tecnología, no se trata de cambiar legislación, no se trata solo de cambiar las normas de juego, se trata de que las personas en general todas adoptemos una actitud positiva frente al cambio. Y a partir de ahí, donde lanza los 3 ejes claves para transformarnos en esas organizaciones
ágiles en esas organizaciones preparadas para el cambio. Claro, porque ahora, Isabel, lo que nos está pasando a todos, no sabemos qué cambio se va a producir o ante qué escenario o cuál va a ser el escenario en el que nos vamos a encontrar. Eso se une una vez que hemos hablado tú y yo, a ese miedo, ¿no? Aunque tengas un para qué, hay ahora un miedo a lo desconocido. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo podemos abordar esa adaptación a algo que todavía parece que está por ver, ¿no? Pues mira, lo primero, asumir lo que os digo, el protagonismo de todo eso que va a pasar. Si nos quedamos esperando a evaluar qué va a pasar en el futuro, que no conocemos, que es incierto, no tenemos referentes, porque nada de esto ha sucedido en etapas anteriores, con lo cual pensar en lo que va a pasar nos va a complicar. Lo mejor es hacer una reflexión y un proceso de autoconocimiento de nosotros mismos. Y lo primero es, entender ese para qué nuestro, saber quiénes somos, cuál es ese para qué, qué es lo que nos mueve, qué es lo que queremos conseguir. Yo tenía una tienda de zapatos en mi barrio y ahora eso no lo puedo hacer. Pero bueno, ¿ese era tu verdadero para qué? ¿O tu esencia era montar una empresa, sea lo que sea, para poder subsistir, para generar negocio en tu familia? Vale, pues ese para qué más interno, esa razón de ser tuya, esa la tenemos que encontrar. Es fundamental. Y eso la tenemos nosotros. Eso no nos la da el entorno de fuera, por muy cambiante que sea. Esa la tenemos que encontrar. Es el primer eje de la metagestión, que es encontrar tu propósito. El segundo eje de la metagestión son los procesos. Que las podemos hacer de manera diferente y que tenemos que adaptarnos a esas formas diferentes de hacer las cosas. Hay una cosa maravillosa de todo tsunami y es que se lleva por delante muchas cosas tristemente importantes, pero también se lleva mucha broza que nos tenía muy atados. Y yo le llamo broza a esas palabras que nos ataban a cualquier proceso de cambio o de adaptación a lo nuevo, que eran esas palabras de siempre. Aquí siempre se han hecho las cosas así. O la palabra nunca. Aquí nunca se Los podría siempre y hacer los en este nunca, sector el ¿no? teletrabajo. Los siempre, los nunca, los no puedo. Yo es que no sé, no puedo. Fíjate que de hace unos meses estaba con empresas donde me hablaban de que el teletrabajo era imposible, que su gente no iba a poder y no iba a saber trabajar telemáticamente. Y de pronto, en 24 horas, todos podemos, todos sabemos, y el teletrabajo forma parte de nuestras vidas. Entonces, eso es lo que hace un tsunami, que se lleva por delante esas falsas creencias que teníamos porque nos las daba nuestra seguridad a mantener el status quo de lo que conocíamos y queríamos mantener esas maneras de hacer. Entonces, ahora todo eso ya ha desaparecido. Nos quitamos esa atadura, nos liberamos de todas esas formas antiguas y las que nos hacían frenar esa creatividad, esa innovación, que esa me lanzo, porque da igual, ahora todo vale, y nos lanzamos ahora a lo nuevo. Entonces, el eje de proceso, lo que nos ayuda en un proceso de cambio es a probar cosas nuevas, a probar, a equivocarnos, mira, nunca me he conectado a una videoconferencia, pero mucha gente se está conectando ahora a videoconferencias. Antes no lo hacíamos porque no sé, porque no puedo, porque no me interesa. Sin embargo, un cambio tan radical como esto nos invita, nos empuja a hacer cosas que antes no nos atrevíamos. Y eso es fundamental, porque eso es buenísimo. Eso está haciendo que mucha gente descubra esa parcela tecnológica que antes no tenía. Y eso nos va a ayudar no solamente en el ámbito personal, sino también en el profesional. Es el segundo eje, el de los procesos. En todo proceso de cambio tenemos que saber que lo que hacemos va a cambiar y que tenemos que hacer de manera diferente y que tenemos que volver al autoaprendizaje y que tenemos que volver a aprender y desaprender, ¿no? Eso es fundamental. Y el tercer eje de la metagestión son las personas, es la actitud. Es qué actitud tenemos frente a todo esto. Porque como decía, somos nosotros los protagonistas de este cambio. Y aquí me voy a centrar en algo fundamental para poder, que nos va a incidir en la actitud que tengamos, y es nuestro pensamiento. En un proceso como un tsunami de este tipo, como del coronavirus, tenemos, a lo largo del día vamos a tener muchas etapas en las que nuestro pensamiento lo vamos a dirigir al pasado, para echar de menos todo lo que teníamos, para lamentarnos de todo lo que hemos perdido,
Y eso nos va a llevar a la tristeza, a la angustia. Y otras veces el pensamiento se nos va a ir al futuro para pensar que todos los planes que teníamos se nos han destrozado y que ese futuro Ajá. es incierto y nos va a generar desasosiego, nos va a generar incertidumbre. Si hacemos ese viaje al pasado y al futuro de esa manera, nuestra actitud va a ser de parálisis. No vamos a hacer nada. Ya. Estamos demasiado tristes, demasiado angustiados para poder hacer nada. Entonces, el secreto que nos aporta la metagestión es el pasado, utilízalo para un proceso de aprendizaje. Ujú. Cuando te vayas al pasado, piensa, oye, ¿qué es lo que yo hacía o qué es lo que me pasó en mi vida en algún momento que ahora me puede servir? ¿Vale? Oye, yo en algún momento de mi vida tuve un tsunami parecido, a lo mejor no de esta envergadura, pero oye, yo lo superé y yo fui capaz de reinventarme y yo supe hacer cosas diferentes. Oye, pues eso lo voy a aprovechar, esa actitud y me la voy a traer al presente como proceso Ajá. de aprendizaje. Y cuando la mente se me vaya, perdona, al futuro, Sí. y lo voy a pensar como que es el lugar donde voy a depositar mis sueños. Voy a Ujú. visualizar de nuevo lo que quiero conseguir. Y entonces me voy a traer el pensamiento al presente. Y el presente es la acción. Hoy voy a hacer cosas. Eso es que a eso iba a ir. Es decir, yo, y creo que muchas personas en este momento decimos, ¿cómo va a ser el día después? ¿No? Lo que también hablábamos tú y yo. O sea, ya no el escenario, sino qué voy a hacer el día después. Y tú me acabas de hablar de Sí. que no hay que pensar en el día después, ¿no? No hay día de después. En una era de incertidumbre y de tanto cambio, de tanto movimiento, el día de después estás esperando a ver qué pasa, te estás la acción siempre está en primero del singular del presente, de indicativo, creo que se llama, porque ya se me ha olvidado los Sí. verbos. Pero siempre lo digo, la acción está primero del singular del presente. No se trata de qué van a hacer los otros o qué va a pasar mañana, sino yo, hoy, aquí y ahora, ¿qué puedo hacer? Uh-huh. Y cuando nos ponemos a hacer lo que sea, lo que podamos, pero empezamos a hacer cosas, nos pone en movimiento. Y cuando estás en movimiento, tú vas avanzando. Y da igual que mañana sea blanco o mañana sea gris o mañana sea rojo. Al final estás en movimiento y te vas adaptando. Pero no puedes esperar a moverte a saber lo que va a pasar mañana, porque entonces te pillará tarde. No estarás en Uh-huh. movimiento, estarás paralizado. Por eso en estos momentos, y por eso cuando hablábamos en la metagestión de que las organizaciones tenían que ser esféricas, ¿te acuerdas? Que hablábamos Sí, tanto claro que sí. de que las organizaciones tenían que ser esféricas. La transformación de las organizaciones piramidales a las esféricas que propongo en la metagestión precisamente es para transformar a las organizaciones en elementos en permanente actitud de cambio. Las organizaciones están moviéndose. Ya no Uh-huh. tenemos esas empresas que se planificaban a 3 a 5 años, donde teníamos una serie de indicadores que nos iban dando las directrices de por dónde va el mercado, por dónde va el consumo. Hoy en día nos tenemos que acostumbrar a que de pronto tenemos que echar a rodar sin saber muy bien qué va a pasar mañana, pero sí sabemos dónde queremos llegar, el foco, el propósito sí Uh-huh. lo tenemos claro. Entonces nuestras organizaciones tenemos que moldearlas, lo que nos propone la metagestión, para hacerlas ágiles, para que no Uh-huh. tengamos esa sensación de incertidumbre porque no sabemos cuáles van a ser los macronúmeros del mañana. No lo sabemos, pero no nos puede paralizar. Uh-huh. Porque Isabel, entonces, que es además el título de esta charla, estamos, ¿qué es un cambio y qué es un tsunami en este caso? O sea, ¿cuál sería una situación de cambio para que la visualicemos y cuál sería una de tsunami? Eso es algo que yo, por ejemplo, opinaba de distinta manera a ti cuando hablábamos de este tema. Entonces, por favor, compártelo con nosotros porque me parece muy interesante. O sea, ¿en qué momento nos hemos visto a lo mejor en una situación de cambio y qué diferencia hay con una situación como la que nos encontramos? A lo mejor ahora, que es a lo mejor el tsunami, ¿no? Del que hablamos. Sí, para mí la diferencia fundamental es que en un tsunami todo cambia de golpe, o sea, todo lo que tú conocías, toda esa realidad que tú conocías, que controlabas, desaparece o se modifica o se cambia radicalmente de la noche a la mañana, en un Uh-huh. proceso muy rápido. Por eso es un proceso que yo digo de reinvención, porque sale a un mundo está en una situación en la que no está en el ámbito de comodidad o de conocimiento en el que tú te encontrabas.
un proceso de cambio, un cambio, es algo que tú puedes ir más poco a poco. En un cambio es algo que cambia en algunas cosas, por ejemplo, hablábamos el otro día de la transformación digital, hasta Eso es. ahora era un proceso de cambio. Yo tenía que ir adaptándome a las diferentes tecnologías, a la digitalización, porque tenía que ir transformando mi empresa. Pero mi empresa se iba transformando en un entorno que yo conocía, mis clientes los conocía un poco el mercado, cómo se iba. Entonces iba haciendo ese proceso de adaptación a la digitalización. Cuando pasa algo como lo del tsunami, es un proceso que le llamo tsunami, pero es porque radicalmente ahora ya ese proceso de transformación ya no es adaptarte a algo conocido donde incorporas la tecnología. Ahora te tienes que reinventar de nuevo, porque hay muchos factores, muchas variables que son totalmente diferentes en tu vida, en tu entorno. La complejidad, pero por otro lado, los factores positivos que tiene un tsunami, es bueno conocerlos e identificarlos. Para mí lo importante que tiene un tsunami sobre todo es la fuerza y la energía que te transmite, porque te devuelve al instinto más básico que tienen las personas, que es el de sobrevivir. Cuando una persona tiene que sobrevivir, saca una energía increíble, se transforma en un superhéroe, como lo estamos viendo en las noticias. Hay mucha gente que está haciendo actos muy heroicos, actos muy importantes, porque el tsunami lo que te hace es, lo he perdido todo, no me importa nada, salgo con toda mi energía, con toda mi fuerza y tiro para adelante. Y eso da una energía y un potencial, mientras que los procesos de cambio, esa carga emocional o esa energía de actividad es un poquito menor. Lo cual yo siempre digo, los tsunamis aprovechémoslo porque pueden salir cosas maravillosas en ese proceso, porque la gente sale con una que es capaz de hacer cosas que en la vida pensaba que podía llegar a hacer. Convertirlo en una oportunidad, ¿no? ¿Sabes lo que también estamos oyendo? Si somos capaces, ¿no? de un poco posicionarnos, hacer ese análisis, encontrar ese para qué Exacto. y encontrar un poco cómo de alguna manera afrontar todo esto, ¿no? Sí, y quiero matizar porque a veces me dicen que yo soy demasiado optimista y que lo veo todo muy positivo. Y lo creo que del tsunami hay que ver una oportunidad y que nos va a lanzar y va a sacar lo mejor de nosotros. Pero también quiero trasladar que es un proceso que es doloroso, que un proceso de reinventarte es doloroso. Sufre, lo pasa mal y hay que tener mucha paciencia. En el sentido de que sabemos que tenemos que hacer un proceso de interiorización, de conocernos bien, de saber bien lo que queremos. Ese ciclo del éxito que habla Metagestión, que te dice primero sueña, luego piensa, luego decide y luego actúa. No estamos hablando de que de un tsunami tenemos que salir haciendo como loca y ahora aprendo una cosa y aprendo otra y me pongo a hacer 1000 cosas, sino es un proceso de reflexión. Estamos en un proceso de reflexión, de encontrarnos nosotros mismos, de encontrar la esencia de nuestros negocios, de nuestra vida personal y de nuestra vida profesional, y a partir de ahí resurgir y reinventarnos. Y ese proceso es complejo, es complicado. Mi proceso de reinvención profesional, después de mi tsunami, pues fueron 3 años. O sea, estamos hablando de que te reinventas de la noche a la mañana. Claro. Es verdad que estamos en una situación de que tenemos que lanzarnos rápido al mercado y que tenemos que volver a activar la economía y que hacer que no... Pero que si nos equivocamos o si no nos sale en el primer mes o el primer intento, que no nos frustremos, que es normal porque es muy complejo un proceso de reinvención. Pero que cuando salgamos de aquí, si lo tenemos muy claro y sabemos lo que queremos conseguir, lo vamos a conseguir seguro. Eso sí. Isabel, me ha encantado lo de la paciencia, ¿vale? Porque creo que es que casi es un término incompatible con esta vorágine que estamos viviendo. ¿Cómo compatibilizar el ser paciente? Porque estos procesos no se hacen ni se producen de la noche a la mañana, ni en un mes, ni en 2 meses, pero la situación va a requerir a lo mejor actuaciones, llamémoslo, ágiles y rápidas, porque el escenario no nos va a permitir tener un largo recorrido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, yo ahí mi estrategia es de cómo te come un elefante, cachito a cachito, o cómo se gana un campeonato, partido a partido, ¿no? Ahí tienes muchos ejemplos donde elegir, pero yo pienso que en una época como esta, de tantos cambios, es decir, ponerte objetivos muy grandes o a largo plazo, o hacer pasos muy grandes, las metas muy lejanas, hace que en mitad del camino te pierdas, cambie alguna variable y te frustre porque no lo consigues. Entonces es mucho más adecuado el hacer pequeños cambios. Yo creo que se llega más lejos haciendo paso a paso cambios pequeños, pero cambios reales, ir consiguiendo pequeños logros que te animan, que vas consiguiendo cositas. Querer convertir tu empresa de nada digital a 100% digital en un mes porque venga el coronavirus, de antemano es un proceso complejo. Entonces, no te pongas ese reto de rápido en un mes conseguir todo eso, sino empieza poniendo un entorno virtual, luego consiguiendo hacer reuniones virtuales, luego, es decir, ese pasito a paso es ir haciendo cosas que vayas consiguiendo, que sean metas reales y te van animando en ese proceso de reinvención. Porque todo lo demás, cuando que la meta está a 1000 kilómetros, está tan lejana, está tan inaccesible, es tan difícil y además hay tantas posibilidades de que en el camino se te cruce alguna otra meta y te desvíe que te puede frustrar. Entonces la paciencia acompañada de estímulos, pues lo mejor es una meta cada día. Es decir, ¿qué voy a conseguir hoy? ¿Cuál va a ser mi logro de hoy, mi meta de hoy? Paso a un logro, una meta la semana que viene. Y de esa manera la frustración es menor y el éxito está más fácilmente... Y no te genera esa ansiedad y ese bloqueo, ¿no? Porque queriendo a lo mejor abordar todos los temas de golpe, en lugar de tener un debido. O sea, eso es una de las cosas que está pasando, que la gente tiene mucha ansiedad por abordar, por no quedarse atrás, sin saber tampoco muy bien hacia dónde va, ¿no? Esto es un poco... Claro, ahí yo me refugio mucho en lo que yo le llamo los hábitos, ¿vale? Es decir, si ahora todo el mundo va a el deporte, venga, no hacíamos deporte, ahora estamos confinados, hay un montón de youtubers de estos que te animan y ahora de pronto te pones a hacer unos ejercicios que, claro, acabas con una agujeta, cansadísimo, lo haces un día y ya te tiene una semana que no te puedes mover del sofá. Te dices, no, voy a empezar a hacer deporte, vale, pero ¿cómo lo tengo que hacer? Pues depende del estado físico en el que te encuentres, progresivo. Empiezo a hacer pequeños ejercicios, hago primero 10 minutos, luego 20 minutos, pero eso sí, es mucho más importante hacer ejercicio todos los días que hacer un día muchísimo y una semana no hago nada, porque nos cansamos, nos agotamos. Pues lo mismo que nos pasa con el ejercicio físico, nos pasa igual cuando hacemos cualquier actividad también en el ámbito laboral o de desarrollo personal. Y es, empiezo muy fuerte, me pongo metas muy fuertes, pero corriendo me agoto, me canso y abandono. O sea, pongámonos ese entrenamiento, ese hábito, yo siempre digo 21 días, hazlo como mínimo 21 días, para que ese proceso de cambio te transforme realmente. Entonces son pequeñas cosas que voy haciendo, que me voy habituando, la hago de manera permanente, la integro como algo ya nuevo que ya estoy haciendo mío y luego me paso a otro entrenamiento, a otro hábito diferente. No puedes. Ahora hay muchísima gente que te conectas con ellos por webinar o por videoconferencia y quieren aprender o hacer 1000 cosas a la vez. Pero realmente luego dices, vale, después de hacer 5 webinars de videoconferencia, 3 webinars de comunicación, 3 de redes sociales y 4 de no sé cuánto, ¿qué has hecho? ¿Qué es de todo eso que has aprendido? Te lo ha llevado a tu vida, a tu ámbito profesional y le has sacado partido. Porque al final, si no haces, si no avanzas, no consigues el logro. Entonces, para la paciencia es pasito a paso, hábitos continuos, seguros, con compromiso real de consecución del logro y para adelante cada día. Y así se llega muy, muy lejos. Sino que se lo digan a los deportistas. Que ese es tomamos nota. Esto es lo que tú en el libro mencionas o hablas sobre el círculo del éxito, ¿no? Lo de el ir haciendo, ¿no? El ir marcando pasos. Cuéntanos un poco, porque es que tiene todo que ver con esto, precisamente. Sí, el ciclo del éxito precisamente va para ese avanzar. ¿Cómo avanzamos? Yo provenía del mundo de las organizaciones, de la empresa, donde todo era ejecutar. El plan de acción siempre estaba encima de la mesa,
pero se dedicaba muy poco tiempo a pensar, a reflexionar y a tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que eso cambia cuando el mundo de la planificación se tiene que hacer cada día, porque cada día puede haber variables. Entonces, el ciclo del éxito se basa en eso. Primero, pongo que el primer paso siempre es soñar, es decir, todo lo que vaya a hacer, que esté muy conectado con ese foco, con ese propósito que realmente es lo que tú quieres conseguir. Porque todo lo que te ponga a hacer que no esté conectado con ese propósito, en algún momento lo va a abandonar. Porque te va a generar desidia y lo va a abandonar. Mientras que si todo eso que haces está muy focalizado en tu propósito, siempre te va a mantener alineado. Luego tienes que pensar, es decir, piensa lo que decíamos, en qué estado físico me encuentro, si estoy hecho un toro o si estoy fofo. Entonces, el punto de partida para ese proceso de cambio, tengo que ser realista y tengo que hacer ese proceso de reflexión y de pensar dónde estoy, con qué cuento y qué necesito para poder hacer ese proceso de cambio. Y luego el tercer eslabón es el de la decisión. Decidir siempre es priorizar, es saber que algo elige y algo renuncia. Si decido aprender de videoconferencia, estoy renunciando a aprender inglés. Siempre tengo que saber que estoy priorizando y estoy tomando una decisión. Y esa decisión, cuando yo la tomo voluntariamente, es cuando me permite luego mantener ese compromiso. Y solo cuando estoy alineada con el propósito, cuando sé de dónde estoy, sé que soy capaz de hacerlo porque he identificado dónde parto y me he comprometido, es cuando me voy al punto de la acción, al movimiento. Y ahora lo consigo. Y ahora, como siempre digo, y después de conseguirlo, celébralo. Celebra cada logro, celebra cada meta, porque eso te pega un chute de energía para el siguiente paso, para el siguiente ciclo de avance. Entonces, avancemos poquito, avancemos bien dirigidos a una meta y sigamos paso a paso. Y no nos importará que el mundo cambie cada semana o cada mes, porque al final somos nosotros, nuestros pequeños pasos, donde estamos avanzando y donde nos sentimos bien en el presente, en el primero de del presente. Sí, tomo nota, todo en presente. O sea que Isabel, en realidad, esto, ahora que estamos confinados, aquí un poco aislados, esa filosofía es fantástica, porque el celebrar, el ir viendo logros, el poco focalizarse en la situación no es lo que importa, vamos a ver cómo salimos cada día, conseguimos un objetivo. Esto nos ayuda muchísimo a entender un poco cómo podemos vivir esta experiencia también, ¿no? Entonces, Sí, a lo que voy es, ¿cómo vive nuestra Isabel Miralles, metagestora, este confinamiento? ¿Cómo pones en práctica o qué estás pensando para tu metagestión? Es decir, habría dos preguntas. Una, ¿cómo tú pones en práctica tu metagestión en el confinamiento? Y la otra sería, ¿qué va a pasar el primer día que trabajes con personas de una organización con este escenario? O sea, ¿qué ha cambiado en tu estrategia? ¿Has añadido algo a todo lo que ya se adapta a trabajar este escenario? Pero ¿esto en concreto te ha hecho añadir algo más en tu metagestión? Ahí te dejo dos preguntas. Ahí me lo deja. Bueno, Ahí pues te las dejo, que no son poco. Pues yo personalmente, la verdad que sigo con mi hábito. Yo, la metagestión, y si lo leéis, hay muchas de las partes del libro y de las secuencias que precisamente está contando ese proceso de cómo te reinventas, ¿no? Yo el trabajar confinada en mi despacho, ya lo viví, de estar trabajando siempre en el mundo de la empresa, tuve que adaptarme a trabajar en mi casa, por eso monto ese despacho que cuento en el libro. Tengo que aprender a buscar mi propia motivación, tengo que aprender a cómo diseñar mi propio plan de trabajo, mi agenda, y todo ese proceso ya lo había hecho y lo había hecho precisamente porque cuando te tienes que reinventar eso lo tienes que hacer. Eso en mi vida ha cambiado poco. Lo más que ha cambiado en mi vida es esa parte de contacto físico, ¿no?, que tenemos con las personas. Pero estoy muy ilusionada cuando salga al mundo otra vez a contar con la empresa, que ahora seguimos estando en contacto online, pero ahora mismo tengo que respetar ese espacio y ese tiempo de reflexión, de pensar y de
interiorizarse las organizaciones y cuando ya estén preparadas al proceso de cambio, realmente yo lo que me voy a encontrar es que lo voy a tener un poquito más fácil. Piensa que yo estaba, como yo digo, de las 2 horas de sesión que estaba con la empresa, pues una de ellas, casi una entera, la dedicaba a concienciarlos de la importancia del cambio, a concienciar a la empresa de lo importante que era modificar los modelos de negocio, de diseñar sus nuevos modelos de comunicación y de relación, de cómo incorporar nuevas tecnologías para ser más productivos. Entonces yo me tiraba 1 hora convenciendo de que era muy importante soltar esa amarra de todas esas falsas creencias que teníamos y que nos lanzáramos a lo nuevo, que nos lanzáramos definitivamente. Entonces creo que voy a ganar 1 hora en mis sesiones de trabajo porque ya eso me lo ahorro. Desde luego. Ya la gente va a decir, vale, Isabel, no me cuentes milonga, ahora sí, dime cómo. Ahora ya me creo que estoy en ese momento, ¿no? Venga, Isabel, vale, dime cómo. Y ahora lo que tenemos que empezar a trabajar en ese cómo. Y en ese cómo lo que creo que lo único que voy a tener que cambiar un poquito son los ingredientes. Es decir, antes trabajaba con los procesos, trabajaba con las personas, trabajaba con el propósito. Creo que fundamentalmente hay que empezar a trabajar mucho con las personas. Las personas tienen que volver a encontrarse, tienen que volver a sentirse fuertes, a sentirse de nuevo relacionadas con esa organización, con ese trabajo, con esa profesión, y enganchando a las personas volveremos a encontrar todo el propósito y volveremos a rehacer esos procesos de la forma más ágil posible. Pero creo que ahora se plantea una situación sobre todo muy complicada, que después de tanto ERTE, la gente vuelve a una empresa, pero no vuelve a la misma empresa que dejó. Y eso los líderes sobre todo lo tienen que tener muy en cuenta. Ahora volvemos y tenemos que rediseñar esa nueva empresa y volverlo a comunicar a ese nuevo equipo. Todo el mundo está un poco dolorido, todo el mundo está en ese proceso de a qué vengo y hay que arrancar por ahí. Entonces creo que lo que cambiaré fundamentalmente es que esa hora que me voy a ahorrar en convencer de la necesidad del cambio, la voy a dedicar muy mucho a que las personas encuentren esa fortaleza y esa fuerza en sí mismos para todos juntos volver a rediseñar esos modelos de organización que ahora, bueno, pues se nos plantea como redondo. Está claro que ahora sí tienen que ser esféricos. Está, bueno, pues eso que ya has avanzado, Isabel, vamos, eso está clarísimo porque es que lo estamos viendo todos. Pero hay una cosa muy interesante que hablando el otro día tú y yo me hiciste ver, y es que ya hay cosas que tú crees que las empresas van a cambiar, ¿no? ¿Nos puedes dejar alguna idea, ¿no? de un poco cómo va a ser ese cambio? Cosas que ya estamos viendo, que Sí. ya se van a producir en el momento en que volvamos a esa normalidad. Entonces, ¿qué cambios crees, por ejemplo, que se van a producir? Mira, todo eso que os decía que el tsunami se ha llevado por delante, se ha llevado por delante muchas cosas que nos generaban esa estructura que pensábamos que eran estables, que eran así de siempre y que eran inmutables. Y todo eso se lo ha llevado por delante. Cosas como el teletrabajo. O sea, ¿a qué trabajador que ha tenido que en 24 horas irse a su casa, coger su ordenador, su ADSL, conectarse, hacer lo más grande para poder mantener su actividad y seguir trabajando en esas empresas esenciales que necesitaban seguir trabajando? Y lo han hecho. Ahora, cuando pidan tener un horario flexible, una flexibilidad horaria, ahora, ¿cómo le dice a esa gente que en este sector y para estas actividades el teletrabajo es impensable? Tenemos que repensarnos en las respuestas que ahora vamos a tener que dar. Cuando la gente siga pensando que lo importante en un contrato de trabajo, un contrato indefinido, y yo últimamente no entendía por qué toda esa guerra y esa lucha por el contrato indefinido, cuando nos hemos dado cuenta que no existe ningún contrato indefinido. No Cuando existe. lo importante es estar trabajando, creando valor a una empresa y que nuestro trabajo, con ese valor que le estemos aportando, haga que sea permanente esa organización y que subsista. Hay una cosa que me está maravillando cuando hablo con los empresarios y me dicen que se están sorprendiendo gratamente con la reacción de la gente, de los equipos de trabajo que ante estas circunstancias se han implicado al 100% con la empresa. Le han dicho a los gerentes, a los empresarios, haced lo que tengáis que hacer para conseguir
que la empresa, que el núcleo de la organización se mantenga y ya poco a poco iremos haciéndola crecer. Esa relación tan intensa que se ha producido de los trabajadores con los empresarios y con los líderes de los equipos, eso tenemos que aprovecharlo para seguir poniendo en valor. Ahora, ¿qué líder o qué jefe va a volver a la organización y va a seguir utilizando la gestión del miedo en vez de una gestión de personas? ¿Qué líder va a seguir estableciendo control de tareas en vez de control por objetivos? ¿Qué líder va a seguir pensando que el trabajador solo va a perder el tiempo a la empresa? O sea, todos esos paradigmas que se movían mucho y que circulaban en el mundo de la organización Qué bueno. se ha destruido. Por eso los nuevos modelos de organización se van a basar en los nuevos modelos de relación personales que va a haber en la empresa. Y a partir de aquí, la empresa van a tener que crecer juntas, van a volver a unirse y a crecer en unidad con un modelo de relación donde ya no hay estructura jerárquica, porque se la ha llevado el coronavirus. Lo que hay es un grupo de personas con muchas ganas de mantener su puesto de trabajo y por tanto de mantener la empresa y de luchar todos juntos para de qué manera somos entre todos capaces de conseguir eso, unificar objetivos, unificar propósitos, que es lo que trabajamos en Metagestión con las organizaciones. Si el propósito de cada uno de los trabajadores está alineado con el propósito de la organización, ese equipo es imparable. Es los equipos de alto rendimiento que yo le llamaba. Es decir, son equipos fantásticos y a esos equipos a los que tenemos que agarrarnos. Hay un montón de cosas que van a cambiar, no solamente por la incorporación ya sí o sí de la digitalización en la empresa, que eso ya no se va a cuestionar. También está cambiando nuestros valores, nuestras formas de relacionarnos, nuestras prioridades y por lo tanto tenemos que rediseñarla. No hay ninguna que vuelva a ser la misma que el día de antes del confinamiento. Y ahí los líderes tenemos que hacer Sí, los un poco primeros como que estar a la gestionemos altura de estos esa cambios. respuesta que también está habiendo. O sea, que en realidad ha habido una vuelta a la confianza en las personas que forman parte de esa estructura, ¿no? Un poco lo que tú dices, la importancia de las personas. En este momento, todos han hecho un poco, bueno, pues una unión, ¿no? Fuera, ¿no? De lo que de los paradigmas, ¿no? que existían, y lo que se trata es de que hay personas que se unen para sacar adelante proyectos, ¿no? Que están en peligro. Sí, mira, el trabajo colaborativo se está poniendo de manifiesto. No ha habido que enseñarlo, no ha habido que hacer grandes sesiones de trabajo para que la gente de pronto aprenda a trabajar colaborativamente, que es un concepto que no lo utilizábamos. Hemos pasado de la competitividad a la co-creación entre personas, entre empresas, entre colectivos. Todo eso va a tener su repercusión, porque la gente ya se ha acostumbrado a eso, ha visto que es posible, que es productivo, que es bueno y lo va a pedir en su modelo de organización. Eso ya lo venían pidiendo las nuevas generaciones cuando hablábamos de los millennials, se están incorporando al mundo de las organizaciones y sus modelos de relación, sus modelos de prioridades son diferentes y estábamos en ese proceso de adaptación, de cambio, de que las organizaciones se fueran adaptando a lo nuevo de estas generaciones. Pero es que ahora todo eso, ya no solamente la generación de 20 años la que lo está pidiendo, es que ahora los de 50 y los de 60 y los de 40 también hemos visto que somos capaces y que queremos trabajar con esa nueva línea. Luego, es un proceso de reinvención total de los modelos de organización, de los modelos empresariales. Y, por supuesto, siempre pienso que va muy en la línea de lo que un mundo nuevo, que era una era del cambio, como anunciábamos, nos lo ha puesto a manifiesto. Y el tsunami nos ha traído ese periodo, esa parálisis de reflexión. Principalmente después de, como decimos siempre, de haber sobrevivido, porque eso es lo fundamental. En un tsunami lo primero es sobrevivir, no tener la enfermedad, que nuestras familias estén bien, que tengamos salud. Pero una vez que tenemos esa primera fase, la siguiente fase es la de reinventarse a todo ese mundo nuevo que se nos ha generado. ¿Tú crees, Isabel, que también este tsunami, esta crisis, se ha puesto patas arriba un poco también, no solo a las empresas, sino a las instituciones, a otro tipo de organizaciones con otras características de otra naturaleza?
la gestión de la crisis en sí misma, pero luego cómo quedan esas instituciones. Yo creo que a lo mejor lo que deja un poco a la vista es cómo a veces la sociedad y las empresas toman las riendas, ¿no? Y sacan pecho y buscan soluciones. También ese paradigma se rompe. Parece que siempre hemos estado protegidos, ¿no? Como que hay instituciones que se van a ocupar de todo, y esto también le ha dado la vuelta un poco al sistema. O sea, hay veces que las iniciativas van más rápido, o las organizaciones a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel social, se han puesto en marcha. Esto también genera un tsunami de cara a lo que podamos encontrarnos en adelante. Totalmente de acuerdo. O sea, las administraciones en general, las organizaciones, todo tipo de organizaciones, estaban también en esa resistencia al cambio. Y además esa mucho más fortalecida porque era como que la legislación te dice esto, las normas, teníamos siempre las normas, las legislaciones. Bueno, hemos visto cómo se puede legislar un real decreto en 24 horas. Y hemos visto cómo se puede poner en marcha un plan de acción, una medida excepcional en poco tiempo. Al final, cuando le decíamos a las organizaciones de la administración que ellas también tienen que orientar hacia el usuario, hacia el cliente, es decir, que los servicios públicos tenían que estar a la altura de lo que demandábamos la sociedad que estaba cambiando, y entonces se nos ponían todo tipo de pegas y todo tipo de trabas. Ahora, igual que las organizaciones, se ha puesto de manifiesto que no, que si se puede, que cuando hay una demanda, se tiene que estar a la altura. A mí el otro día me agilizaron un trámite administrativo en 48 horas de una administración pública que tardaban un mes. Fíjate. Y digo, ¿qué ha cambiado? Si la legislación es el mismo, si el procedimiento administrativo era el mismo, ¿vale? Sin embargo, viene mucho la actitud y viene mucho en lo que si quiero, puedo. Y ahí tienen que estar también a la altura. Y yo creo que también le va a llevar ese proceso de reflexión. Y las administraciones de adaptación de la propia sociedad, porque además este tsunami nos ha puesto de manifiesto el protagonismo de la sociedad civil tan importante que tiene. Es decir, no nos frena nadie. Si no hay EPI, si no hay determinadas cosas, hemos salido de la sociedad, hemos creado nuestras mascarillas, hemos empezado a hacer nuestra empresa 3D, nuestros respiradores, hemos dicho, aquí estamos, hemos cogido el protagonismo y nos lanzamos y hacemos lo que tengamos que hacer. Y ese encuentro lo tenemos que volver a encontrar, ¿no? La administración tiene que estar a la altura, las empresas tenemos que estar a la altura, los profesionales tenemos que estar a la altura, todos tenemos que dar un paso al frente, pero lo que queda de manifiesto es que ya nada, ni normativa, ni legislaciones, ni status quo de entidades o tal, que era, es que esto es así siempre, todo eso ha caído, todo se puede reinventar, todo necesita reinventarse, y en la medida que todos estemos en la misma línea y en el mismo foco, pues avanzaremos todos más deprisa. A mí da mucha pena porque el otro día en unos webinars, hablando con empresarios y con entidades bancarias, muchas actuaciones que luego a la hora de hacer la operativa se frenan por el procedimiento, que es mucho más lento que la decisión política de hacer algo, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. Eso, entre todos tenemos que ser capaces de que hoy en día no nos podemos permitir que una decisión política operativa. Eso es. ¿Vale? Eso es. Que esa agilidad que hemos conseguido, ¿no? Que esa agilidad que hemos conseguido, de qué pensar, y que también los procedimientos en esa reinvención y en algunas partes reconstrucción, requerirá medidas ágiles, legislativas, institucionales. Entonces, bueno, pues ese escenario esperamos que también, ¿no?, esté en esa idea de empezar con otra mentalidad, ¿no?, todos los proyectos y todos los procesos, ¿no? Esto todos lo estamos pensando. Claro, yo por eso invito, y los que me conocen sabéis que soy muy pesada, pero es que ahora tengo más razón os invito a todo lo que nos pongamos a ver o todo lo que nos digan, pues mira, es que este es el procedimiento, siempre decir, ¿esto para qué es? Porque cuando encontramos el verdadero para qué del procedimiento administrativo, del Real Decreto, de la medida de confinamiento,
del cambio en el modelo de organización, del nuevo modelo de relaciones contractuales con los trabajadores. El verdadero para qué de todo eso es lo que nos tiene que impulsar. El cómo va a cambiar 1000 veces y no puede ser la esencia. Estábamos muy acomodados en que lo importante era el cómo y no pensábamos tanto en el para qué. Y ahora lo que nos exige este momento es lo importante es el para qué. Una medida financiera para la empresa, vale, pero lo importante es para qué. ¿Para qué? Para generar liquidez para que las empresas puedan subsistir. Pues eso es lo importante. El cómo, búscate el cómo, da igual. Pero tienes que conseguir que el para qué se cumpla. Porque si el cómo te aleja del objetivo fundamental, si al final ese dinero no llega en el momento que lo necesitan las empresas y tienen que cerrar, no tiene sentido esa medida. Entonces, hay que cuestionarse todo. Ya no vale. No, es que esto así de siempre. No. ¿Para qué es lo importante? Y el cómo, oye, pues si no funciona este cómo, lo cambiamos. Y si tenemos toda esa actitud de cambio permanente, de cuestionarnos siempre, de no tener miedo a hacer las cosas de otra manera, porque sabemos que se puede hacer de otra manera y que si no nos sale la primera, pues lo volveremos a intentar y perdemos ese miedo al fracaso, al no estar a la altura, al no ser capaz, que es lo que nos da este coronavirus, porque al final dicen, mira, yo qué sé, te perdió al río, ¿no? Que es lo que nos da un tsunami de este tipo. Totalmente. Impulso y transformémonos. Pero hay una frase de la Madre Teresa de Calcuta que a mí me encanta, que siempre dice, si quieres un mundo más limpio, que cada uno barra la puerta de su casa, ¿no? Y al final es eso. Es decir, que yo quiero cambiar el mundo, quiero transformar. Tú me conoces, desde hace 3 años estoy empeñada en modificar y Sí, transformar el sí, mundo. Pero sí. siempre decimos lo mismo. Cada uno de nosotros nos tenemos que transformar nosotros, reinventarnos nosotros. Y si todos lo hacemos, el mundo se transformará. Porque eso de esperar a que los gobiernos se transformen, a que la administración pública se transforme, a que mi vecino se transforme y después yo ya me engancho, al final así. Yo hoy en presente en primera persona, me transformo, me reinvento, hago pequeños cambios, empiezo haciendo pequeños cambios y si lo hacemos todo, el mundo se transformará. Isabel, cuando nos encontramos en esta situación también, hablabas antes de esa ansiedad, ¿no? De ponerte en marcha y tal, pero ¿qué debe, un poco la tentación de ir diseñando un proyecto en estas circunstancias? ¿Crees que es adecuado? ¿Es recomendable simplemente ir oteando y analizando? Es decir, tengo tiempo, estoy confinado, veo cómo están las cosas, voy a empezar a diseñar un proyecto para nada, para en cuanto eso termine, he visto que esto ya no funciona, que esto está cambiando. ¿Eso no es adecuado o cómo lo ves? Es verdad que tú me hablas de paciencia, de diseño, pero bueno, la gente dirá, vale, me pongo a diseñar mi proyecto. Esto puede ser un error porque no sabemos lo que hay detrás, ¿no? La No, gente joven, por ejemplo, también, que tiene Isabel, proyectos. la gente que dice, oye, yo como no sé qué va a pasar, pues no hago nada con mi vida, no sé qué estudiar, no. Claro que hay que hacer. Y lo que decimos siempre, lo primero que tienes que trabajar es en encontrar realmente lo que decimos, cuál es tu sueño, qué es realmente lo que quieres conseguir. Es que eso creemos que todo el mundo lo sabemos, pero eso es lo más difícil. Realmente, oye, voy a pensar, voy a montar una empresa virtual para dar servicios. Vale, espera, ¿tú qué quieres? ¿Qué es realmente lo que quieres cambiar? ¿Cuál es el valor añadido que quieres dar a la sociedad? ¿Qué necesidad es la que quieres cubrir? Ese proceso de análisis, identificación de necesidad, de sentirte vinculado, ¿no?, con ese proyecto, esa fase inicial la tenemos que hacer y eso o sea, eso nos va a llevar un tiempo. Y el autoconocimiento real, es decir, yo soy realmente, voy a salirme al mundo del autoempleo, del emprendimiento, del ser autónomo, porque ahora no voy a encontrar trabajo, pero ¿te ha analizado? ¿Piensas que tú realmente tienes un perfil para ser autónomo o no? Porque para ser un autónomo necesita unas actitudes, necesita tener una serie de expectativas en la vida que tiene que estar alineada. Si no, el autoempleo se convierte en una cárcel en cuanto que sale los primeros meses al trabajo.
Entonces, ese proceso de conocerse, de qué es lo que quiero conseguir, de qué es lo que realmente a mí me ilusiona, a mí me haría feliz, de qué es lo que yo haciendo me hará feliz. A partir de ahí construyo el proyecto. Y claro que hay que arrancar a pensar en el proyecto, diseñar, estructurarlo, a aprender un montón de cosas que necesitamos aprender para construir ese nuevo proyecto. Es un proceso lento, es un proceso que te va a llevar tiempo y cuanto antes arranques y cuanto antes empieces, mucho mejor. Y levantarte cada día sabiendo que tienes un proyecto. Eso, por ejemplo, yo que soy mujer de proyectos, para mí siempre fue vital. Y mi primer proyecto en el proyecto, encontrar mi proyecto de razón de ser, que fue cuando descubrí el proyecto de cambiar el mundo de la organización hacia el modelo que yo creía. Y es un trabajo, no sabía cómo, mira, no sabía, me acuerdo cuando hice la primera página web, la de Isabel MG, que solamente ponía quién soy, qué sé y qué hago, qué hacía. Porque me decían, ¿pero qué vendes? ¿Qué productos vendes? ¿Cómo se vende la metagestión? ¿Qué servicio? Y yo decía, no lo sé, todavía no lo sé. Estoy en esa fase de saber yo qué tengo y qué puedo ofrecer. Y poco a poco iré diseñando los Ir servicios descubriéndolo, ¿no? y descubriéndolo. Entonces, empezar sí, pero sin esa prisa, de decir, es que en un mes tengo que tener una empresa diseñada y montada. Eso es complicado. A lo mejor lo encuentras, pues fenomenal. Si lo tienes claro, arranca y lánzalo. Pero no hagas por hacer. No montes empresas porque creas que no va a encontrar trabajo. Si tu objetivo es trabajar por cuenta ajena, búscalo, peléalo, prepárate, trabájalo, darte a conocer, generar redes, aporta a empresas que conozcas, o sea, cada uno alineado a su foco. Porque si estás cambiando como una veleta en función, ahora encuentro una cosa, al final te desubica y te frustra. Es un buen momento, Isabel, para recontactar, hablar con la gente, comunicar mucho, ¿no? Eso puede ayudar mucho también a ir un poco elaborándonos un criterio, una idea. Fíjate que estamos aislados. Una de las cosas que te comentaba el otro día es que ha habido una conexión increíble con mucha gente buscando diálogo, buscando sensaciones, buscando a nivel personal, a nivel profesional. Este momento es bueno, a lo mejor para afianzar, ¿no? Comunicar. Esto puede ser un camino que se puede iniciar, ¿no? De cara a ejecutar luego un proyecto, pero aparentemente ese aislamiento era contrario a generar ese tipo de relaciones y yo creo que está siendo un momento muy propicio. No sé si a ti tú lo estás experimentando también, incluso de nuevos contactos que no tenías antes. Sí, sí, además a mí me encanta porque a través de las redes, a través de cualquier evento que haces, empieza a contactar contigo gente con ese sentimiento de, hoy me identifico, hablemos, compartamos y a partir de ahí se crean cosas que a lo mejor a ti no se te ocurrían, el compartir, el colaborar. Antes estábamos en esos modelos de organizaciones muy estructurados, como yo digo, con muchos cubículos donde cada uno estábamos en nuestra parcela. Y ahora se han roto paredes, se han roto esos espacios cerrados, confinados. Ya no tiene sentido nada que sea local, nada que sea lo mío, nada que sea mi área, nada que sea lo mío, ¿no? Todo eso se ha roto. Entonces nos hemos abierto y para eso las tecnologías nos ayudan muchísimo. Por eso hay que estar conectados porque nos perdemos todas esas ventanas. Y además en esta sensación, en esta situación de que todos compartimos un mismo dolor, un mismo sufrimiento, eso une muchísimo a las personas. Entonces se están produciendo unas relaciones fantásticas de esa red que hablábamos de colaboración, esos ecosistemas donde fluyen el win-to-win entre otro, uno aporta una idea, otro te suben el ánimo, hay conversaciones que hoy tú aportas y al día siguiente eres tú la que eres reforzada, ¿no? Ese mundo de relaciones es la que va a construir el mundo cuando se nos abran las puertas. Y ahí es donde tenemos que encontrarnos, y ahí es donde tenemos que participar, y ahí es donde tenemos que estar. Fundamentalmente tenemos que estar y que compartir. En ese mundo había una línea de relación que hablaba mucho en metagestión, que era el win-to-win. Es decir, cuando hablábamos en metagestión de modelar las organizaciones con el calor, con esas relaciones que unieran esas relaciones potentes y fuertes,
hablamos de eso. Es decir, aquí lo que nos une son propósitos en común. Es que todos queremos salir del coronavirus, es que todos queremos que se revitalice la economía. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos están uniendo propósitos comunes. Y fijaros la fuerza tan tremenda que tiene eso. Entonces, cuando tú tengas un proyecto, si tú encuentras gente, como a mí me pasó cuando quise publicar el libro, cuando yo empecé con esa idea y empiezo a contactar con personas, con nuestro amigo Raúl, con los amigos de Madrid que me dan tu nombre, que empieza a generar esa red y todos nos unimos en ese propósito común que queríamos hacer realidad el libro. Fíjate qué potente fue y cómo se hace en realidad. Y eso es lo que tiene que pasar ahora y eso es lo que va a pasar ahora. Entonces, ¿qué está pasando? Claro, comparte, sobre todo yo, y en eso lo tenemos que aprender de los jóvenes, ¿no? Que tienen esa capacidad de colaboración y de co-crear juntos. Sí. Fluyamos en ese ámbito. Olvidémonos de que si tengo una idea me la tengo que guardar porque entonces alguien me la va a copiar. No estamos en ese mundo, estamos en el mundo de crear juntos, de crear ideas, de construir juntos, en ese ámbito de relación y de cooperación. Y esto no está viniendo para practicar, es como ese ejercicio de hacer continuamente. Totalmente. Y lo importante es que ya no cerremos esas ventanas. No cerremos las ventanas a esas redes de contactos, de personas en todo el planeta que podemos seguir trabajando. Yo estaba trabajando antes de todo este confinamiento con otros profesionales, es decir, el nuevo profesional es aquel que su conocimiento lo pone nómada en cualquier proyecto donde fluye y empezamos a hacer proyectos. Ese concepto nómad ya no va a ser de unos pocos. Yo creo que ya ha traspasado las fronteras y va a haber muchísimos nómadas hoy en día en la sociedad. Entonces hay que contactarlos, hay que saber qué me puede aportar quién, qué conocimiento interesante tiene cada persona en la red y unirme para crear proyectos juntos. Ese modelo de crear negocios, ese nuevo modelo de crear negocios, de crear proyectos, yo creo que va a ser fantástico y por eso yo, sobre todo, lo que estoy trabajando mucho esta semana es trayendo a todo el mundo, a todas las personas que encuentro, sobre todo en el mundo empresarial, a la digitalización. Porque ahora es un elemento básico. Necesitamos conectarnos, necesitamos estar conectados, necesitamos saber manejar la tecnología y no podemos dejar nadie atrás. Y el que cierre la ventana de las tecnologías se va a cerrar al mundo y se nos va a quedar fuera de todo este proceso. Entonces, mira, lo han hecho nuestros abuelitos de 80 años que se están conectando a todas nuestras videoconferencias, webinars, y lo están haciendo genial. O sea que ya no tenemos ninguna excusa. Claro que sí. Nos están dando una lección en ese sentido. Sí, nos están dando una lección y cómo la necesidad o el cambio de situación hace que ellos también avancen, ¿no? En cuanto a hacen ese esfuerzo, ¿no? Por cambiar un poco su situación para estar conectados. Eso es, la verdad que es precioso. Aquí también me decían, Isabel, aquí hay una persona que me decía que un poco después de esta conversación, de verdad que ha sido súper, súper, súper interesante en el sentido de aportar y de darnos paz, ¿no? En cuanto a contenidos que nos hacen sentir que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien en este tiempo. Me gustaría que tú nos dijeses un poco cuál sería tu reflexión, cuáles serían un poco, con qué nos podemos quedar después de esta charla, ¿no? Terminamos y qué cosas nos puedes aportar para seguir caminando en esta idea. Yo la primera idea que os traslado es que estamos en un proceso de cambio, pero estamos en un proceso de cambio de reinventarse. Con lo cual todo vale, no nos podemos agarrar a nuestras falsas creencias, soltémoslas, permitámonos soltar todo ese lastre, todo eso que creíamos que nos daba seguridad, pero que ahora si nos quedamos agarrados ahí nos va a paralizar y no nos va a dejar avanzar.
Entonces es un proceso que tenemos nosotros que permitirnos nosotros mismos. Tenemos que perder, tenemos que soltar es perder también y tenemos que hacer ese proceso de alejarnos de ese pasado, dejarlo ahí, lo hemos disfrutado, hemos tenido una serie de experiencias, pero ahora tenemos que volver a estar en el presente y mirar hacia el futuro. Y es un proceso de reinvención. Y tenemos que empezar por nosotros mismos. Hay mucha gente que está diciendo que este periodo le está viniendo bien para reflexionar, para conocerse, ¿no? Para ese proceso de interiorización. Entonces, no nos preocupemos por lo que va a pasar mañana. Eso es preocuparte y es mejor ocuparse. Ocúpate de decir, oye, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué de todo lo que tengo, lo que realmente me está haciendo feliz en mi ámbito personal, en mi ámbito profesional? ¿Cuáles son las cosas que tengo que realmente tienen valor? Y en esa búsqueda de la felicidad, que es realmente el propósito que todos tenemos, ¿qué es lo que yo puedo hacer una vez que se abran las puertas para conseguir tenerlo y mantenerlo, ¿no? Ese es tu propósito de vida y a partir de ahí engancharás tu propósito profesional y el propósito de la organización en la que estés. Y ten siempre presente que ese proceso de reinvención, pues mejor hacerlo pasito a paso, mejor hacerlo con pequeñas metas, con pequeños logros, sabiendo que no estás solo, que es lo que decíamos, que está en una red, que está en un espacio de colaboración donde ahora no se trata de competir. Cuando salgamos fuera, no se trata de competir unos con otros, sino de colaborar unos con otros. En el ámbito familiar, en el ámbito de la empresa, de las organizaciones, profesional, sentido. En el ámbito de las administraciones también, en general. Entonces, si salimos con esa nueva actitud, pero eso es una actitud que es personal, eso no nos la dan los gobiernos ni nos lo dan las administraciones. Todo ese trabajo es personal, de decir, me voy a permitir el salir con unas nuevas creencias, pensando de manera diferente, sabiendo que el cambio es algo que me puede ayudar a conseguir mi propósito y los logros que quiero conseguir, y lo que no sé lo tendré que aprender y lo nuevo lo tendré que aprender y lo tendré que hacer y seguramente me equivocaré, pero volveremos a empezar. Y lo bueno de todo esto es que estamos todos en ese mismo barco, con lo cual si encontramos gente que reme en la misma dirección que nosotros, pues nos haremos... Al final todo pasa. Yo siempre digo que la vida es una etapa y que todas las etapas pasan y lo importante es coger el mejor aprendizaje de cada una de ellas. Y esta es una etapa que nos va a dejar mucho pozo. Si somos capaces de interiorizarlo y de aprender todo lo que estamos aprendiendo cada día, nos va a dejar un pozo muy importante para la siguiente etapa. Y todas suman. Las etapas buenas y las etapas chungas, las etapas malas. Todas te dejan un pozo, pero tenemos que ser capaces de que ese pozo sea el bueno, el que te da energía y te da aprendizaje. Y pasaremos a la siguiente etapa. Y no sabemos cuál es, pero como ya vamos a estar acostumbrados a cambiar, no nos va a importar, porque lo importante es que sabemos que a lo que venga vamos a estar preparados. Qué bueno, Isabel, qué importante. Bueno, de Isabel a Isabel te digo que, Eso, que nos, te toca ya toca. lo que nos has aportado nos da unas pautas muy, muy, muy interesantes. Nos da paz, nos da confianza en que, bueno, como la clave está en nosotros, que pensemos, que veamos cómo afrontarlo. Y gracias a profesionales como tú, vamos un poco encontrando esas vías, ¿no? A veces cuestan, encontrando ese perfil profesional que es cambiante. Tenemos una esencia, pero es cambiante, que vamos adaptando. Y, estos consejos y estos mensajes que nos das son importantísimos para analizar, pensar y avanzar, que es lo que tú nos has transmitido, ¿no? Entonces, bueno, darte las gracias, Isabel. Es un placer siempre hablar contigo. Cuando esto termine, lo haremos de verdad, como tú y yo sabemos, y lo celebraremos porque será una celebración volver a estar otra vez todos juntos, ¿eh? Eso es muy importante ponerse metas, ponerse sueños, o sea, tener sueños y perseguirlos cada día. Y bueno, tú sabes que el libro fue para mí un primer sueño
y además venía después de un gran tsunami, con lo cual yo siempre me gusta decir lo mismo, no se trata de lo que digo, se trata de que, os lo digo desde la experiencia, es decir, hagámoslo porque son claves de éxito reales, ¿no? Y si el de al lado puede, pues tú también puedes, ¿no? Y por eso me gusta compartirlo, me gustó compartirlo en el libro, me gusta compartirlo en las charlas, para decir, venga, que no nos quedemos ninguno parado, que todos somos capaces y que la energía la tenemos dentro, la fuerza la tenemos dentro, y en el mundo de las empresas, que es el que a mí me gusta, pero al final en el mundo de las personas, ¿no? De las personas en general. Así que espero no haber aburrido mucho con la No, 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 metagestión no, no. Bueno, a los oyentes. a mí me parece que ya lo veremos, pero a mí me parece que era importante conectar este tema con lo que nos está pasando y nos has ayudado muchísimo, Isabel, de verdad. Bueno, pues Así cualquier que... persona que quiera conocer algo más, pues ya sabe mi página web, Isabel MG, o a través de las redes con Metagestión. Y nada, espero que todos tengáis muchísima salud, que nos encontremos todos con salud después de todo esto, que teniendo salud, lo demás lo hacemos nosotros, lo construimos nosotros. O sea que... Bueno, mira, me dice Elisa, Isabel, solo quiero daros las gracias a las dos, ha sido un gran placer escucharos y vamos a seguir con esa energía que Isabel Miralles transmite. Un abrazo. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a ti por tus palabras y muchas gracias a todos por acompañarnos, por sentir que estamos todos juntos en esto y esperamos ayudaros con todas estas charlas, con estos webinars que estamos haciendo. Y hoy en especial, por supuesto, darle las gracias a Isabel. De nuevo, gracias por todo, Isabel. A vosotros. Y nos vemos pronto. Antonio dice que muchas gracias a las dos Isabeles, gracias a ti, Antonio. Así que, bueno, estamos a vuestra disposición. Ya sabéis cómo localizarnos y hasta muy pronto, Isabel, hasta muy pronto, ¿vale? Hasta muy pronto, hasta el próximo enredo que me haga. Lo hacemos, ya sabes que sí. Y gracias siempre puedo contar contigo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias a todos. Salud.